introducción, ya les digo, mi nombre es Fernanda y Restrepo. Yo les voy a hablar hoy de un tema que suele no ser tan taquillero. Los temas neonatales suelen no ser tan taquilleros. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Qué pena, ¿verdad? Perfecto. Cualquier cosa me avisan, me hacen una seña, porque igual, como es compartiendo, yo estaré viendo mi propia presentación y no en modo moderador. Pues aquí desde Google me queda más complejo. Listo, entonces lo primero, cuando ustedes van a hablar de un tema, saber por qué lo vamos a hacer, porque de nada sirve venir a tocar un tema pues si no tenemos unos objetivos claros. Y lo que más les invito hoy es a que empecemos con unas pequeñas conclusiones, es empezar un poco al revés, pero es para que ustedes piensen si a través de la charla llegan a otras o llegan a estas mismas. Entonces, primero es necesario que el personal de salud responsable de la atención de un recién nacido, que pues, van a ser todos los médicos generales, los pediatras que estén como tal, e incluso según en algunas instituciones los mismos ginecólogos, porque no hay pediatra disponible todo el tiempo y son ellos los que se tienen que encargar del recién nacido, conozcan los potenciales riesgos de una hiperbilirrubinemia neonatal, el conocimiento y la apropiación de las distintas guías y herramientas que tenemos, porque digamos en este mundo digital ya es mucho más fácil evaluar ciertos diagnósticos, va a permitir que ustedes lleguen a un diagnóstico y a un enfoque terapéutico ideal de la ictericia neonatal. Los casos graves, como vamos a ver, son raros, pero el tratamiento es prioritario y puede evitar cosas catastróficas como la encefalopatía secundaria, que va a ser devastadora, incapacitante y por ende es importante que es prevenible. Algo de historia, hay que conocer un poco desde cuándo se venía hablando de todo esto. Desde 1473 ya existen como tal reportes o escritura acerca de la ictericia neonatal, esta vez por Bartolomeo Mellinger, que es alemán y describe signos de ictericia como enfermedad grave en los recién nacidos. Este escrito fue originalmente en alemán, más adelante en 1751, donde todo iba más desde, digamos, lo que le enseñan a uno en los primeros semestres de Hipócrates y todas estas teorías acerca de la necesidad de la respiración para exprimir la bilis hacia adelante, y que la resistencia que hace la entrada al intestino del feto por el lobo viscoso que reviste como tal todo ese tubo intestinal provoca que la bilis sea, pues que la efusión de la bilis sea muy lenta, y por ello pues las vesículas biliares de los niños van a estar generalmente llenas de una bilis que ellos llamaban verde. De ahí que el nacimiento poco después se observa pues que los niños tienen ictericia y que el lobo espeso produce en ellos el mismo efecto como si tuvieran piedras o obstrucción como tal de la vesícula, que ya para esa época se conocía, y la ictericia como tal pues ellos decían que suele ser ante cualquier purgante suave. Entonces miren que acá realmente lo que le están refiriendo a uno es que ya se conocía que algunos niños la presentaban, y esto que le dicen que un purgante suave probablemente eran esos niños con ictericia fisiológica que iban a hacer. Entonces ellos solitos iban a resolver, pero pues pasa como con los antibióticos, yo doy algo y qué fue lo que le sanó, el tiempo o lo que yo le di. Ya más adelante, en 1806, empieza a aparecer un poco de lo que hoy llamamos medicina basada en la evidencia, aunque no era tan así. Un tratado de 10 niños con ictericia, escrito por un francés de apellido Baumes, con 10 niños que presentaron ictericia, uno de ellos era su propia hija. Entonces él describe que habían recién nacidos que tenían ictericia, que tenían somnolencia, anorexia asociada, y algunos de ellos morían. Entonces, más adelante, en 1825, esto es rápido, William Potts dice cuando un niño tenía una ictericia que era genuina. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Una ictericia que era genuina, usualmente tendía a ser fatal, por más, digamos, actos enérgicos que se hicieran por rescatar la vida de ese niño. Entonces ahí empezamos a ver lo que puede ser una hiperbilirrubinemia muy grave, y ya describe como tal cómo se van viendo los síntomas del niño y cómo les daban aceite de castor como prokinético, y esto hacía que algunos niños mejoraran la hiperbilirrubinemia. Entonces la palabra que ustedes siempre han escuchado como esa complicación que hemos tenido es el kernicterus. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de esta ictericia neonatal, no estamos hablando de colestasis, estamos hablando de hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina indirecta,
y el kerníctero se denominaba así por la presencia de coloración amarilla en ganglios basales. ¿Qué le dice uno a esto? Similar al Alzheimer, lo hacemos post-morte. Entonces, kern de núcleo, icterus dictericio. Ya hoy en día esas definiciones ya han cambiado debido a que, pues como pueden ver, para esto habría como tal que abrir el cerebro del niño y mirar si existe la coloración para yo decir, ese paciente lo que tiene es una parálisis espástica secundario a un kernicterus. Hoy en día, ¿qué decimos? Existen varias definiciones. La primera de ellas que tienen que saber, hiperbilirrubinemia benigna, también conocida como fisiológica, una hiperbilirrubinemia significativa por encima del percentil 95 en la escala de Butani, que ya vamos a mirar, hiperbilirrubinemia grave, que es más de 25 miligramos por decilitro, la extrema, que va a ser mayor a 30 miligramos por decilitro, y lo que antes conocíamos como kernicterus es el daño inducido por bilirrubina, que puede ser tanto agudo como crónico. ¿Listo? Siempre uno debería recordar un poco de cómo se da ese metabolismo de la bilirrubina. Simplemente pues vamos a tener esos glóbulos rojos que van a generar una hemólisis como tal por la homoxidasa, que va a separar pues hierro y óxido ferro y monóxido de carbono, perdón, y esto se va a convertir en biliverdina, que por una biliverdina reductasa pues una se convierte en bilirrubina. Esa bilirrubina, pues la que está libre es la que puede pasar y hacer daño, y hay otra que se conjuga junto a la albúmina, y esa bilirrubina que ya está ligada, pues por la UGT1 a existen alteraciones, pues ya se va a conjugar como tal y se va a expietar por los ácidos biliares, que es esto que ustedes ven acá. Esa bilirrubina conjugada, pues existe una beta-glucuronidasa que lo que permite es que se dé una circulación enterohepática de esa bilirrubina para seguir como tal, pues permitiendo que exista con qué ligarla y con qué conjugarla. Otra parte, pues se va como tal a excretar, es muy rápido. En los adultos los valores normales son menores a 1 miligramo sobre decilitro, pues los recién nacidos a término de los prematuros y los prematuros tardíos pueden alcanzar picos de 8 o 9, como ustedes lo ven ahí. Los niños tienen un hematocrito que es más elevado, son más policitémicos. Los glóbulos rojos fetales con vías medias un poco más cortas, alrededor de 85 días, y la actividad de la UGT 1 a 1 es menos del 1% que va a tener uno en la vida adulta, aproximadamente hasta las 14 semanas de vida. Ya de ahí en adelante pues va a aumentar la actividad de esta y eso va a facilitar lo que ustedes vieron ahí, conjugar ácidos biliares y que el niño pues no vaya a tener tanta bilirrubina libre. Y por ende además es un intestino que apenas está iniciando el tránsito como tal pues de la comida que recibe el niño, entonces todos los niños tienen un aumento en la circulación enterohepática. Asociado además a que si yo tengo traumas durante el parto, como lo puede ser un caput, como lo puede ser un cefalohematoma y un caput, ese cefalohematoma cuando se reabsorbe, pues va a generar aumento de la bilirrubina. ¿Listo? Existen múltiples estudios que han tratado de evaluar cuál es el pico plasmático, cómo puede ser, cuáles son los valores seguros, de dónde sale todo esto. Este es uno de ellos. Es un estudio del 2015, pero mostró que existen diferencias significativas principalmente en la población asiática. Y pues eso ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Cuando a uno le hablan, por ejemplo, de colestasis, ellos tienen mayor riesgo. Pero de este mismo modo ellos tienen, al parecer, una glucoronosiltransferasa, 1 a 1, que va a tener una menor actividad. Entonces ellos pueden alcanzar picos muy altos de 10 a 14, incluso en momentos más tardíos, que es lo que están viendo ahí. Desde la epidemiología que tenemos, pues a nivel global, como existe el Burden Disease de Lancet para todas las enfermedades, también existe para la hiperbilirubinemia neonatal. Entonces, más de la mitad de los niños lo van a tener. Los nacidos pretérminos, pues tienen más circulación enterohepática, son más policitémicos, cumplen aún más todas las características que vimos ahorita, entonces ellos ustedes lo van a encontrar más. Y el 10% de los recién nacidos va a desarrollar una hiperbilirubinemia significativa, no por ello grave. Y va a representar en el mundo cerca de 100 millones de los recién nacidos, o sea que es bastante prevalente, es algo que tenemos que conocer. ¿Qué tenemos para Estados Unidos? Pues ellos hablan de una hiperbilirubinemia por encima de 20 miligramos por decilitro solo en el 2%, y una significativa por encima de 25 en una población muy pequeña del 0.14%. Y aún más cuando tenemos ya una de muy alto riesgo, que es más de 30 miligramos por decilitro,
Como ven acá, pues ellos dicen que son cerca de 8.6 casos por cada 100.000 habitantes, porque esto también depende de la atención que se le brinde a ese recién nacido y los recursos que yo tenga. Este es un estudio que ya es muy viejito, pero es de Canadá y sirvió para unas guías que son las del 2013, que ya se actualizaron, vamos a hablar de ellas, que comparaba entre el 2002 al 2004 y entre el 2011 al 2013 qué pasó con esos eventos de hiperbilirubinemia. Y parece que los eventos graves pues se han reducido debido a que nosotros ya hacemos, digamos, una búsqueda más activa y este tipo de charlas, por ejemplo, en un ámbito académico médico, pues va a permitir que ustedes tengan los ojos más abiertos y probablemente no se les vaya a pasar. Más datos. En Dinamarca, Suecia, Canadá, que uno creería, pues si tienen menos sol, pues puede que tengan más casos, de cerca de 1.2 a 2.3. Estados Unidos, en 0.44 por cada 100.000 nacidos vivos, y la mortalidad, pues como pueden ver, es muy baja. Pero ¿qué pasa realmente con todo esto? Pues el riesgo como tal de padecer una parálisis secundaria al daño por bilirrubina o valores que estén por encima de riesgo de exsanguinotransfusión, cogieron una cohorte entre 1995 y 2011, evaluando de forma retrospectiva lo que antes llamábamos Kernicterus, que ya sabemos que es daño por la bilirrubina, que encontraron ellos 0.57 por cada 100.000 nacidos vivos de riesgo. ¿Quiénes lo tenían más? Los niños que tuvieran más de 10 miligramos por decilitro al momento de nacer. Y ahí es que ustedes ya van viendo de dónde salen esos datos que nosotros tenemos en cuenta para decir el niño requiere o no requiere exsanguinotransfusión. Pero ¿qué pasó con esto? Más adelante en el 2017 sale otro artículo que busca de forma sistemática realizar como tal una búsqueda activa de cuáles son los países que más riesgo tienen de presentar esas hiperbilirruinemias significativas y graves, y encontraron, como ven acá, que los países donde más los hay son países como África, es decir, el sol no va a evitar esto, como lo pueden ver, el este mediterráneo y el sudeste asiático. Entonces tiene que ver mucho probablemente con características sociodemográficas y la fácil atención y qué tan fácil es hacer tamizaje y detectar todo esto. Listo. Vamos a hablar un poco de la etiología y qué está sucediendo. Recuerden, hiperbilirrubinemia no conjugada, no estamos hablando de otro tipo de ictericia. Entonces yo tengo dos formas, o produzco mucha o no la estoy captando y conjugando para eliminarla. No hay otras vías. Entonces, disminución en la captación, pues van a ser las cosas más raras. Síndrome de Klinger-Najar, que es la alteración en la UGT 1A1 que ahorita vimos que funcionaba para conjugar, la enfermedad de Gilbert, que no es la ausencia como tal de la producción de la enzima, sino la disminución en la actividad, y de que uno tenga compañeros que cuando consumen alcohol pues presentan ictericia, eso pudiese ser. El síndrome de Lucey-Driscoll, que es una hiperbilirrubinemia familiar transitoria, porque existe un inhibidor que va a estar en esta enzima. El hipotiroidismo disminuye la actividad de la enzima, es decir, todos los niños con hipertiroidismo neonatal se pudiesen presentar con ictericia, y otros problemas metabólicos como el hipopituitarismo o la galactosemia. Ahora sí, aumento en la producción, que son las más comunes a las que nos vamos a enfrentar. Incompatibilidades RH, madre negativa, feto positivo, ¿cierto? Recuerden que ya les voy a mostrar una tablita para uno saberlo rápidamente. Incompatibilidad BO, una madre O con un feto A, un feto B, una madre B con un feto A, o viceversa. Deficiencias enzimáticas del eritrocito, que también son raras. Defectos estructurales de la membrana de los eritrocitos, como es por ejemplo la esferocitosis. Hemoglobinopatías, como lo son las talasemias. Fármacos que pueda recibir la mamá, y miren uno ahí que usamos frecuentemente en medicina, que es vitamina, o dosis altas que reciba el niño de vitamina K o de penicilina. Infecciones y la sepsis neonatal se han visto asociadas. Existen otras causas que no son por hemólisis, que es lo que les dije ahorita, traumas durante el trabajo de parto, policitemia por una ligadura del cordón umbilical excesivamente tardía, una transfusión feto-fetal o un aumento de la circulación enterohepática. Por ayuno, ingesta oral deficiente, obstrucciones intestinales, existe una ictericia por leche materna y otra por lactancia materna. Eso ya lo vamos a mirar.
Incompatibilidad, lo que les dije, es muy fácil de saber. Si yo soy A, yo tengo antígenos A y produzco anticuerpos contra el B. Si yo soy B, tengo antígenos B y produzco anticuerpos contra el antígeno A. Si yo soy AB, no tengo ninguno. Y si yo soy O, tengo contra los dos. Entonces es como si ustedes fuesen a coger la sangre del bebé para transfundir a la mamá. Y así usted puede saber rápidamente si existe un rechazo o no. Cualquiera de las dos incompatibilidades pues van a dar un mayor riesgo de hemólisis en el niño. Entonces la incompatibilidad ABO es alta en comparación a una incompatibilidad por RH. La ABO pues se puede dar desde el primer embarazo. La incompatibilidad por RH requiere inmunización, pero nosotros no sabemos si existen abortos que no hayan sido confirmados porque no se formó el embrión, era un embarazo embrionado y pues no se dio cuenta y se tomó, digamos, como un evento menstrual y probablemente ahí se pudo dar la inmunización. Por eso desde el primer momento es que nosotros damos como tal el resumen. Los recién nacidos, como les dije, AB contra una madre que sea contraria o contra una madre que sea O. La madre en la incompatibilidad RH es muy fácil, mamá negativa, pare de contar. Los anticuerpos usualmente en el ABO son anticuerpos naturales, mientras que en la incompatibilidad son anticuerpos que se produjeron por la exposición. El ABO usualmente tiene presentaciones leves, el RH es grave. Entonces esta les permite a ustedes como diferenciar estos dos tipos de incompatibilidades y por qué una es más grave que la otra. Entonces les dije asociado a la producción por la alimentación. Entonces una es por leche materna, otra es por lactancia materna. Realmente no son nombres muy correctos para explicarle a una familia porque diesen a entender como si el problema fuera por la leche y no es así. Entonces hiperbilirubinemia por leche materna es como tal una extensión de la ictericia fisiológica, presentan valores graves, valores leves de hiperbilirubinemia. Graves es realmente raro que ustedes se vayan a cruzar con esto. Hasta el 30% de los niños que reciben alimentación exclusiva pueden presentarlo, o sea, estamos hablando de casi 3 de cada 10, y se asocia a los niveles altos de beta-glucuronidasa en la leche materna. Y pues polimorfismos con que existan, que alteren la enzima, pues van a generar que los niños lo puedan presentar aún más. La que es por lactancia son dificultades en la técnica, está asociado al ayuno, que vimos ahorita, que eso aumenta la circulación enterohepática. La incidencia es más o menos 1 de cada 10 niños. Se asocia, pues si el niño no se está alimentando, no está consumiendo líquidos, pues a deshidratación con concentración, con hipernatremia. Hay hipoactividad, hay una deprivación calórica, es un niño que pierde de peso y puede presentar disternias con episodios febriles. Entonces, hay que tenerla siempre presente, si bien lo vamos a hacer como un diagnóstico de exclusión. Las infecciones siempre han hecho parte del niño que presenta ictericia, que la fisiología pues realmente ha sido difícil de explicar, puede ser por múltiples vías realmente. Se asocia a irritabilidad, fiebre, pérdida de peso, signos de que el niño pues desea comer porque está muy irritable. Requiere pues que ustedes hagan un interrogatorio muy exhaustivo, que conozcan muy bien la historia de la mamá. A veces la ictericia como único signo se pudiese presentar, pero esto es extremadamente raro. Con eso voy a que, pues si tiene ictericia, ustedes no van a decir, ay, el niño tiene sepsis, no. Hay que buscar siempre focos infecciosos en el recién nacido. Es muy común que se ha encontrado cuando se hacen los urocultivos en estos pacientes y es la hito como una infección oculta. ¿Cómo la van a evaluar? ¿Y cuándo se van a preocupar? Que es lo que uno, digamos, más le llama la atención con esto. Entonces, en el momento de evaluarlo, ustedes van a decir, existe una hiperbilirubinemia benigna que me puede dar un poco más de tranquilidad, puede hacer un examen y un interrogatorio menos minucioso, que es aquella que aparece después de las 24 horas de vida, dura menos de una semana en el recién nacido a término y entre 2 a 3 semanas en el pretérmino. En mayores de 34 semanas hay bajo riesgo con valores menores a 17 miligramos por decilitro y siempre vamos a tener una bilirrubina directa menor a 1 miligramo por decilitro. Si no, ya nos iríamos a otro tema que es colestasis, que no es el que estamos hablando el día de hoy. La patológica pues, habla de una aparición en las primeras 24 horas, una bilirrubina de riesgo en el esquema de Butani,
tasas de aumento mayor a 5 miligramos de decilitro por día, o que ustedes vean que la bilirrubina esté aumentando más de 0,2 miligramos por decilitro hora. Eso quiere decir que yo tengo que estar evaluando de forma seria a mi paciente. Una bilirrubina directa mayor a 1 miligramo, pues ya les dije, debido al riesgo de la colestasis, signos de disfunción neurológica, o que mi niño ya se está tocando en sistema nervioso central, y eso me puede estar hablando de una hiperbilirrubinemia grave, y la persistencia mayor a 2 semanas en recién nacidos a término. Esto es una tabla para que tengan, estas diapositivas yo se las paso, para que conozcan cuáles son esos recién nacidos que tienen un mayor riesgo. Esto está en todas las guías, se conoce desde el 2004, y si bien las guías se actualizaron fue principalmente en los valores que utilizamos, se siguen manteniendo estos esquemas de presentar el riesgo de hiperbilirrubinemia. La evaluación clínica, pues ningún examen que ustedes le hagan reemplazará como tal una anamnesis, y que ustedes desnuden el niño y lo evalúen. El recién nacido se evalúa desnudo. Siempre deben interrogar cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo sucedió todo, hay algo más que está presentando o solo está amarillo. Muchas veces las mamás ya ni siquiera dan en cuenta que está muy amarillo, sino que ustedes lo ponen en un control de recién nacido. Ver esos datos perinatales siempre es importante para el pediatra y para el médico que está haciendo la atención del recién nacido, conocer cómo fue toda esa historia materna, no solo si hay controles o no, sino si hubo dificultades, hubo hospitalizaciones, un perfil infeccioso completo, idealmente no solo que me lo digan, hemoclasificación, porque en Colombia hemos tenido dificultades, principalmente pues hace muchos años, con las hemoclasificaciones, y es que yo soy yo, y resulta que no es eso. Y eso probablemente no es porque cambió, sino porque hubo una mala clasificación inicialmente. Las edades gestacionales nos permiten ver el riesgo, traumas durante el parto, cómo se está alimentando, la etnia familiar del bebé, está deshidratado, hay algún factor de riesgo, todo lo que ustedes puedan evaluar en ese niño y en esa anamnesis. Entonces, siempre evaluarlo muy bien, saber si ese niño tiene más riesgo porque está en una unidad neonatal, y una historia clínica que les permita a ustedes conocer a su paciente a fondo. Usualmente la progresión de la hiperbilirrubinemia va a ser cefalocaudal. La evaluación es difícil en neonatos que tienen policitemia o piel oscura, requiere una muy buena luz, idealmente luz natural. Siempre lo evalúen lo desnudo. Si bien existen valores de riesgo que uno les da, el que más ustedes van a encontrar en todo lo que es, si leen la guía del minuto de oro, las recomendaciones de que, pues en esa guía, las recomendaciones que uno le da al familiar al momento del alta, pues hablan mucho de palmas y plantas, porque usualmente ahí los valores ya están por encima de 15 miligramos por decilitro. Pero si ustedes lo están viendo amarillo, independientemente de qué zona esté cogiendo y está con otra sintomatología, pues probablemente van a tener que evaluar e ingresar para buscar qué valores hay. Existe lo famoso que ustedes han escuchado, que es el Kramer, que es para evaluar qué zonas, hasta qué zona está presentando la ictericia, si es cara es Kramer 1, si es tronco es Kramer 2, si es como el core inferior es Kramer 3, si ya llega como a piernas es Kramer 4, y finalmente si toca palmas y plantas es Kramer 5. Esa es una. Otra forma en la que uno lo puede evaluar es como en gravedad, en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, que es muy similar. Grado 1 cara, grado 2 tronco y cara, grado 3 hasta esa misma zona. Lo importante es que el grado 5 compromete palmas y plantas, y no necesariamente ustedes tienen como que tener todas las otras zonas. Entonces, yo puedo decir porque, es que tiene las conjuntivas ictéricas, entonces probablemente tiene una hiperbilirrubinemia muy grave. Pues realmente este estudio lo que les está mostrando, esto es una corte del 2015, comparando niños que tenían escleral versus los que no tenían ictericia escleral. Si bien existía una diferencia, esta no es estadísticamente significativa, a no ser que nosotros tengamos en cuenta los valores de Kramer. Ya cuando existen valores de Kramer, pues eso sí me puede estar hablando del riesgo de que mi paciente esté por encima del percentil 95 en botánica. Entonces miren que esto es lo que les muestra. Entonces, ictericia conjuntival, no ictericia escleral, versus
los exámenes discordantes. Entonces muchas veces yo me puedo encontrar con que algunos pacientes pueden tener exámenes discordantes. Es muy similar para ambos pacientes. Entonces no es como con lo que ustedes se tengan que quedar y que se van a basar en escleras para evaluar ese paciente. Esto lo que les muestra lo mismo. Entonces cuando ustedes tienen cuando tienen ictericia escleral, pues se pueden estar enfrentando a un niño que probablemente tenga riesgo, pero eso lo van a tener que juntar con todos los otros síntomas que nos hemos valido, porque pues el que no la tiene pues también la puede tener. Entonces ese es como el mensaje y el riesgo. O sea, si yo no la tengo, no significa que probablemente no tenga el riesgo, ¿cierto? Si bien cuando uno lee en la fisiología le van a decir que si tiene ictericia escleral ya está muy alta, puede que a veces esté muy alta y ustedes no la estén viendo ahí. Entonces no me puedo quedar como con tranquilidad solo por mirarle las escleras. Hay muchas estrategias para predecir si hay hiperbilirubinemia, que es medirla en las primeras 24 horas, la transcutánea, la evaluación al momento del alta, tomar una bilirrubina del cordón umbilical, medir el monóxido de carbono expirado por el medio, o un CUMS directo del cordón umbilical, que en algunas partes se da. Cuando ustedes miden niveles directos de bilirrubina, van a encontrar muchos estudios que dicen, vamos a medirle a todos los niños apenas nazcan, a ver cómo les va. Ellos encontraron que era significativa si existía este aumento, pero los que encontraban pusieron como un rango de corte mayor a 6 miligramos por decilitro, y que encontraron que pues, si no estaba por ahí, pues nos quedamos tranquilos. Pero existía un valor predictivo positivo muy bajito, entonces probablemente se les sobrediagnosticando muchos pacientes. O sea, usted los mete, los deja hospitalizados, con el riesgo que conlleva hospitalizar a un niño y a su mamá, con el riesgo de que se te infecte en el hospital. Entonces es algo que no hacemos, como en esto es un artículo muy viejo. Registrar el momento en que todos los niños nazcan a hacerles bilirrubinas, pues no va a ser usual, no va a ser práctico. Voy a tener que empezar a hacer mediciones seriadas hasta obtener niveles por debajo. Entonces no se recomienda que realicen esos niveles en un niño que no tenga una ictericia visible. La hiperbilirubinemia transcutánea es algo que ha tomado mucha fuerza. Hay muchos artículos que lo estaban mencionando, que es el famoso BiliCheck. No sé si alguno lo ha visto en una unidad neonatal. Ellos encontraron que cuando hacían el BiliCheck no hubo cambio en las mediciones séricas ni en el tiempo de estancia o días de fototerapia, pero sí hubo disminución en la readmisión por hiperbilirrubinemia significativa. Es decir, yo probablemente teniendo un BiliCheck puedo tomar uno en el consultorio y a partir de ahí decir, este sí lo tengo que pasar, este no lo tengo que pasar, según qué tanta tranquilidad tenga yo con la evaluación, con el examen físico, con la ganancia de peso, con todo lo que nosotros vimos en una anamnesis. Yo estoy muy tranquilo con eso, pero estoy un poco intranquilo porque lo amarillo y un BiliCheck me da unos buenos valores, pues yo pudiese decirle, váyase tranquilo y en otros 2 días vuelva y traiga al niño para hacerle otro BiliCheck, que no es tan fácil en nuestro medio realmente, porque aquí en Medellín, por ejemplo, uno le puede dar alta a un paciente y resulta, ya la mamá se fue alta, está muy feliz y se va con su bebé para el pueblo. Otra estrategia es evaluar el riesgo al momento del alta, que es tener en cuenta todos quiénes son los niños que tienen más riesgo. Entonces, el niño que es prematuro, significativo, el que alguna vez ha recibido fototerapia, el que tiene antecedentes de hermanos que hayan recibido fototerapia, el que tiene un cefalohematoma, el que, por ejemplo, obviamente todos nuestros niños salen con lactancia materna exclusiva y a veces aquí le dicen algo a uno y es algo que le enseñan a uno mucho a los profes, y es confíe en su personal de enfermería. Hay enfermeras que se encargan, al menos pues en el hospital donde nosotros desarrollamos nuestra labor, de ver cómo está esa madre lactando y le dicen a uno, pues yo no estoy tranquila con esa mamá, no sé qué también lo vaya a alimentar, pues ojo, téngale cuidado a ese niño. Existen muchos, como les digo, tener en cuenta los factores genéticos, los factores perinatales, los factores neonatales, ese niño que hace hipoglicemia, ese niño que se ve hipotónico, que se ve maluco, probablemente tiene más riesgo de tener una ictericia neonatal. Entonces, como pueden ver, la anamnesis y el examen físico siguen estando siempre por encima de todo. Bilirrubina de sangre del cordón umbilical también se intentó, hay muchos estudios, uno del 2001, otro del 2015, uno por allá en el 89, y ellos encontraron que no existían valores significativos de tomar
unas bilirrubinas de ahí. Pues probablemente si te salen altas va a ser muy útil, pero si no lo salen, eso no te va a dar tranquilidad para darle alta a un paciente. Medición de monóxido de carbono no se utiliza de forma rutinaria, tiene un buen valor predictivo negativo, pero se considera una medida que no es precisa para predecir una hiperbilirrubinemia. Y se realizaron estudios para hacerle una forma de tamización y no encontrar diferencias significativas, es decir, no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Determinamos el riesgo en el niño que estamos viendo amarillo, la famosa normograma de Butani, publicado en el 99, que permitía evaluar zonas de riesgo. Esto no me está diciendo a quién trato, a quién no trato, sino quién tiene más riesgo de presentar daño neurológico por hiperbilirrubinemia. Listo. Existían unas guías anteriores que nos permitían evaluar en mayores de 35 semanas quienes tienen más riesgo y ahí sí definir si inició fototerapia o no. Entonces miren cómo la curva va aumentando y posteriormente se estabiliza en valores. Si uno la interpretaba en línea, que ven aquí continua, como pacientes entre 35 y 37 semanas, infantes de mayores de 38 semanas que tienen algún factor de riesgo, como vimos ahorita, o los que tienen mayor de 38 semanas, pues nacieron de más de 38 semanas y no tienen factores de riesgo. Así se interpretaban, ahí las pueden ver, las disponibles, muy fáciles de encontrar. ¿Qué pasaba? Teníamos dificultades con los niños más pequeños. Para esto sí van a tener que utilizar siempre lo que es las guías NICE para los niños que nacen de menos de 35 semanas. Dificultades son en milimoles y tienen que pasar a miligramos, que es como nosotros las medimos. Es muy fácil, es multiplicar por 17.1. Es decir, los miligramos por 17.1 tienen los milimoles y los pueden comparar acá. Miren las formas de la curva, como no es un ascenso tan marcado y posteriormente se estabiliza. Y ellos le dicen a uno, pues, si está por encima del rango azul, dele fototerapia, si está por encima del rango rojo, pues dele transfusión. Existen muchas que ustedes probablemente conocerán como Bilitools y Peditools, que estaban con las guías anteriores, que eran del 2004 de la Academia Americana de Pediatría, pero estas guías hoy en día ya se actualizaron. Para las guías NICE existe una que es BiliApp, no sé si todavía está disponible, hay algunos que todavía la tenemos instalada en el celular porque la alcanzamos, pero igual se puede encontrar directamente por Google desde un computador. Como les decía, pues para convertir de milimoles de miligramos a milimoles, pues solo tienen que multiplicar por 17.1. Hoy en día, pues resulta que como en la medicina todo se va actualizando, probablemente eso que decíamos o que estemos diciendo hoy en día vaya a tener un cambio en el futuro. Existe una guía nueva disponible que es para esa misma, es una actualización de la guía del 2004, esta es de septiembre del 2022. Tiene su propia aplicación, se llama Billy Baby, o en los iPhones se llama Billy Body, y permite evaluar de una forma rápida. Yo pongo la edad en horas de mi recién nacido, las bilirrubinas, miren, ya por miligramos por decilitro de cuántas semanas nació, y puedo mirar unos factores de riesgo, dándole acá en estas tres líneas, y me va a pastelear cuáles son los factores de riesgo para tener neurotoxicidad. Entonces yo miro si mi paciente los cumple o no. Además también les da pasteles de algoritmos diagnósticos o de otros factores de riesgo. Los algoritmos son muy sencillos, es decir, todos los recién nacidos ustedes van a mirar cómo estaban y si tenían factores de riesgo de su inmunización. Si sí los tienen, pues ustedes llegan y le hacen test a la madre. Si les da positivo, entonces hay que tomarle ese CUMS directo al niño, tomarle una muestra de sangre y evaluar si existe positividad o no. Ya es un CUMS, perdón, a la madre es un CUMS indirecto, toman un CUMS directo del niño, si les sale positivo, pues se van hacia acá a evaluar qué tanto riesgo hay de su inmunización y se van a requerir alguna intervención. Si no, pues se retornan a las guías, que es para evaluar nuevamente al niño y dar una alta segura posterior a 24 horas. Aquí es importante que miren que esta guía para ellos, no para nosotros, empiezan a incluir lo que es tener una bilirrubina transcutánea o el famoso BiliCheck, que como les digo, por ejemplo en San Vicente no se dispone el BiliCheck, no sé si en este momento tengan, por la última vez que estuve en neonatos no, hace ya unos meses que no estoy allá, pero en otros hospitales sí se tiene debido pues a los costos que tiene el aparato y aquí hay que estarlo pues calibrando de forma juiciosa para que funcione. Estas son las nuevas tablas, miren que es una curva un poco más pronunciada, pero tiene una estabilización
más alta. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Y qué estaban diciendo ellos con esta nueva guía y qué es lo principal que cambia? Que probablemente antes estábamos dando más fototerapia y que pues no conocemos riesgos a futuro, todavía no hay muchos estudios acerca de cortes de qué niños reciben fototerapias, quiénes no y qué pudiese presentar un adulto que recibió fototerapia o no, porque esto también pues es una medida que puede tener sus riesgos. Entonces ellos aumentaron como ese rango seguro en los niños más grandes que ya tienen una barrera hematoencefálica más madura. Y recuerden que aquí no estamos hablando sino de pretérminos tardíos y de niños a término. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Probablemente los niños que ya están más maduros aguantan niveles de bilirrubinas más altos, no les dé, sígalos más. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta guía te está diciendo a ti, pues quédate más tranquilo con los rangos más elevados, pero no está teniendo en cuenta nuestras características sociodemográficas, qué tan fácil es que ese paciente vuelva o no vuelva. Entonces, es como esas dificultades de aplicación que siempre tenemos entre una guía externa y las realidades de nuestro país. Pero nadie les va a decir, si usted dice, no, por esto no tiene riesgo, yo no le voy a dar fototerapia, no hay ningún problema. A veces otros profesionales prefieren seguir, no, yo por las guías anteriores prefiero seguirlo haciendo porque es que el niño se va a perder, va para el campo, hay pacientes que créanme que la mamá tuvo su parto natural, no hubo dificultades, se va para la casa y se va por una vereda a 8 horas de un pueblo que queda a 4 horas de Medellín. Entonces está a 16 horas de Medellín y está 8 horas de ese primer nivel donde algunos tienen fototerapia de hace 300 años y nadie ha revisado la lámpara. Entonces es como poner en juego todos los factores de riesgo, o sea, la anamnesis para ustedes siempre va a ser fundamental. El tratamiento sencillo, la famosa fototerapia. La fototerapia no se solo poniendo al niño bajo una lámpara, requiere una onda de luz entre 300 y 480 nanómetros. Aquí probablemente un físico lo explicaría mejor que yo, pero es importante que esté con esas características, que es con lo que se cuenta hoy en día, y que requiere una cercanía al niño y que cubra una superficie corporal importante. Si yo no cumplo con esas ondas y con no cumplo con esas ondas y con la distancia adecuada, que es aproximadamente entre 25 y 30 centímetros del niño, máximo 45, yo probablemente no voy a obtener adecuados resultados con esa fototerapia. Las lámparas son muchas, algunas de ellas, antes de pasar a esto, tienen una duración específica. Hay unas que duran 200 horas, otras que duran 400, hay unos LED que duran 150. Entonces, si yo no sé realmente cuánto tiempo la han utilizado y es la lámpara que tenía yo en el primer nivel de hace 10 años y tiene el mismo bombillo, probablemente ya no esté alcanzando esas ondas y no voy a lograr esto que es lo que yo quiero. Entonces, en ese metabolismo de la bilirrubina, yo quiero hacer fotoisómeros a partir de la luz que permitan que se eliminen a través de la orina. Entonces, probablemente hay que explicarle a la mamá, el niño va a tener coluria secundaria a esta terapia que yo le estoy haciendo, porque yo busco que esos isómeros, como les digo, sean eliminados por ahí. Si quieren el dato, se llama lumirubina, pero lo importante es que entiendan que yo, que estoy buscando con la terapia que estoy haciendo. Entonces, la Sociedad Americana de Pediatría en el 2011 empezó a publicar, ojo, hay que estandarizar esa fototerapia, hay que evaluar los dispositivos que yo tengo, la luz tiene que ser una onda entre azul y verde que es 460-90, una irradiación de 30 por centímetro pues de superficie corporal, tiene que exponerse ese niño, siempre cubrimos genitales y ojos, y yo tengo que buscar esa disminución de las bilirrubinas durante las primeras 4 a 6 horas. El otro riesgo es tener que hacer una exsanguinotransfusión para sacar rápidamente la bilirrubina que tiene el niño. Requiere previo a ello pues una fototerapia intensiva mientras yo voy buscando todas las cosas. La idea es recambiar entre 2 veces el volumen sanguíneo, entre 160 y 180 centímetros por kilo. Glóbulos que sean irradiados y con plasma fresco congelado. El reemplazo va a generar que se cambien aproximadamente el 85% de los glóbulos rojos y genera una caída cerca a la mitad o 3/4 de los niveles totales. Se debe realizar siempre un control de las bilirrubinas 2 horas posterior. Cuando vamos a hacer esto debemos medir niveles de bilirrubina de albúmina, porque es la que tiene la capacidad de fijación, y considerar si la albúmina está menor a 3, realizar una transfusión
antes de, pues una transfusión, no, perdón, realizar, darle una dosis de albúmina al niño antes de realizar la exsanguinotransfusión, que hablar solo de exsanguinotransfusión nos pudiésemos quedar o tratar de completo. El uso de la inmunoglobulina se reserva para inmunización madre-hijo, pues muy complicada. Se utilizan dosis de 0.5 gramos por kilo en 2 horas. Si está en aumento a pesar de la terapia intensiva o, o está cercano a niveles pues, de línea de exsanguinotransfusión en ese niño que está como tal hemolizando, no es algo que uno usualmente vea. Usualmente cuando el niño ya llegó, ya estaba inmunizado, ya está hemolizando, ya probablemente vamos a tener que hacer es una exsanguinotransfusión directamente. Es importante que conozcan que la encefalopatía por bilirrubina se presenta de forma clínica temprana, es ese niño hipotónico, letárgico, que no recibe alimentación, va avanzando hacia el estupor, se pone más irritable, un llanto muy agudo, un niño que no se calma, empieza a hacer rigidez y a morder, incluso como el pezón de la madre, empiezan a hacer crisis oculógiras y más avanzado pues son hipertónicos. Uno se empieza a encontrar con opistótonos incluso, con movimientos extrapiramidales o con convulsiones, entonces siempre tienen como que tener los ojos abiertos. Como les decía, la encefalopatía y el por qué estamos hablando hoy de esto es estática, no mejora, es devastadora, incapacita y además es prevenible. Entonces, estos eran los criterios que teníamos antes para hablar de un kernicterus, de qué síntomas motores existen, como para decir, este es moderado, este es leve, pero solo es como para que lo conozcan y sepan que existe el riesgo y ese es el motivo de la charla de hoy. ¿Listo? Con eso me despido. ¿Tienen dudas, preguntas acerca del tema? Yo sé que fue algo muy rápido, complejo y hay mucha evidencia. Pues yo creo que no, que todo muy claro. Y tampoco